Durante años Tesla ha sido sinónimo de futuro, coches eléctricos revolucionarios, tecnología punta, liderazgo visionario. Pocos nombres han generado tanto entusiasmo y tanta polémica en tan poco tiempo, pero hoy el futuro que prometía Tesla parece cada vez más opaco. En junio de 2025, Tesla perdió más de 150.000 millones de dólares en valor bursátil en un solo día. Y no fue por un error técnico ni por una recesión global, fue por un tuit. Uno más, pero esta vez dirigido al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La respuesta no tardó. Amenazas de cancelar subsidios, cortar contratos y bloquear incentivos fiscales para la empresa de Elon Musk. Resultado, una caída del 14% en las acciones de Tesla. Y sin embargo, este no es un vídeo sobre política, es un vídeo sobre cómo una empresa admirada durante años por ser disruptiva puede acabar siendo víctima de sus propios excesos. Tesla está al borde de algo, pero ¿de qué exactamente? Elon Musk, visionario y lastre. Hablar de Tesla es hablar de Elon Musk, no porque sea su fundador, no lo es, sino porque la ha convertido en una extensión de sí mismo. Musk es a la vez el rostro, la voz y el nervio de Tesla, y también su mayor riesgo. En los últimos años, Musk ha acumulado tanto poder dentro de la empresa que ya no hay filtros, ni estratégicos, ni de comunicación, ni éticos. Según reportes del Financial Times y Reuters, miembros del consejo directivo han sido señalados por inversores institucionales de no ejercer control alguno sobre su figura. Algunos de los fondos de pensiones más grandes de Estados Unidos, como Cal STRS, con más de 2.800 millones de dólares en acciones de Tesla, han exigido límites a su poder y han denunciado públicamente la gobernanza disfuncional de la empresa. Pero el problema no es solo estructural, es también emocional. Elon Musk ha polarizado la marca. En vez de atraer a todo tipo de consumidores como hacía en sus primeros años, Tesla se ha convertido para muchos en una extensión ideológica. Su cercanía a la ultraderecha estadounidense, sus salidas de tono en redes sociales, su forma de gestionar sus otras empresas como X o Neuralink han provocado un fenómeno que antes parecía imposible. Gente que ya no quiere un Tesla, no por el coche, sino por quien lo representa. La bolsa ya no confía. El conflicto con Donald Trump no fue una anécdota, fue un síntoma. Por primera vez en más de una década, los grandes inversores no reaccionaron ante una innovación, una presentación o un nuevo modelo, sino ante una crisis interna generada desde dentro. La cotización de Tesla ha sido una montaña rusa desde 2021, pero en 2024 y 2025 la tendencia ha sido clara. Desconfianza. En el último trimestre, las ventas han caído de forma alarmante en mercados clave. En Europa, según datos de Yato Dynamics, la caída fue del 49%. En Quebec, un 87%. No hablamos de ajustes menores, sino de un desplome de confianza. Y eso tiene efectos en cadena sobre el valor de la marca, los objetivos de expansión, las líneas de producción y sobre la moral interna. Tesla, que durante años creció por encima de toda lógica financiera, ahora parece estar pagando el precio de no haber cultivado una base estable de credibilidad, porque los inversores pueden perdonar riesgos, pero no la incoherencia. La promesa rota del Model 2. En 2020, Elon Musk prometió un coche eléctrico de $25.000, el famoso Model 2. Sería pequeño, asequible y convertiría el coche eléctrico en algo masivo, no exclusivo. Fue una promesa fuerte que se repitió durante años en entrevistas, conferencias y presentaciones. Pero en marzo de 2024, según una investigación de Reuters, Tesla canceló internamente el desarrollo del modelo y al ser cuestionado públicamente, Musk lo negó. Según ejecutivos actuales y exempleados citados por el medio, se trató de una decisión premeditada y difícil ante los costos de producción y la presión de la competencia china. El problema no es solo que se canceló el proyecto, el problema es que la empresa lo negó mientras seguía captando atención y acciones con esa idea. ¿Qué pasa cuando una marca que revolucionó el mundo empieza a comportarse como las empresas tradicionales que dijo querer reemplazar? ¿Qué pasa cuando la transparencia se vuelve opcional? La conducción autónoma que aún no conduce a ninguna parte. Uno de los grandes pilares de Tesla ha sido, desde el inicio, su sistema de conducción autónoma, el famoso Autopilot. Musk lo ha presentado en múltiples ocasiones como la puerta al futuro, un paso inevitable hacia los coches sin conductor. Y sí,
La tecnología ha avanzado, pero no tanto como él promete. En Estados Unidos, el National Highway Traffic Safety Administration ha documentado más de 50 accidentes mortales en los que el sistema de conducción autónoma de Tesla estuvo implicado directa o indirectamente. En 2024, un accidente en San Francisco involucró a un Tesla que aceleró de forma inesperada y se subió a una acera, arrollando a un peatón. El conductor afirmó que tenía el modo asistido activado y que no pudo frenar a tiempo. No son casos aislados, son patrones. A esto se suma una polémica interna. Según empleados citados por The New York Times, Tesla habría presionado a sus equipos de software para presentar versiones beta, como si fueran productos finales a pesar de los riesgos. El marketing ha ido por delante de la ingeniería, y en seguridad eso no es innovación, es imprudencia. Cybertruck, la estética sobre la función. Cuando Tesla presentó el Cybertruck, el mundo no sabía si estaba viendo una revolución automotriz o un mal render de videojuego. Su diseño rompedor, sus líneas angulosas, su carcasa de acero, todo en él gritaba futuro. Pero 2 años después de su lanzamiento, la realidad es otra. Usuarios han reportado problemas con las puertas eléctricas que se bloquean si el vehículo pierde energía. En una colisión reciente, el conductor no pudo salir por su cuenta. Este fallo de seguridad ha encendido las alarmas, y no es lo único. Las primeras pruebas independientes en carretera detectaron vibraciones a alta velocidad, problemas de visibilidad y un sistema de control impreciso. Incluso la Consumer Reports ha calificado su usabilidad como por debajo de lo esperado. ¿Está Tesla sacrificando la funcionalidad en nombre del espectáculo? ¿Estamos ante una empresa que sigue diseñando coches o que está creando juguetes de lujo envueltos en promesas? Tesla, una marca que ya no vende lo mismo. El producto puede ser excelente, pero si la confianza se rompe, el mercado responde y está respondiendo. En 2025, las ventas globales de Tesla han retrocedido notablemente. En Europa, las matriculaciones cayeron casi un 50% respecto al año anterior, según datos de la ACEA. En Quebec, la caída fue aún más dramática, 87%. En países como Alemania y Francia, BYD, una marca china que hasta hace poco era desconocida para el gran público, está superando a Tesla en cuota de mercado eléctrico. La causa, una combinación peligrosa. Precios que no bajan, incertidumbre sobre la marca y una percepción pública cada vez más ligada a polémicas que a innovación. Tesla ya no es la única, ni la más barata, ni necesariamente la más deseada. Demandas, engaños y reputación en jaque. A medida que las grietas se hacen visibles, los escándalos también salen a la luz. En abril de 2025, una demanda colectiva presentada en California acusa a Tesla de alterar digitalmente los odómetros de sus vehículos, acortando el kilometraje registrado para evitar cubrir reparaciones bajo garantía. La empresa lo niega, pero los abogados ya han presentado evidencia interna, documentos técnicos que muestran cómo, tras ciertas actualizaciones de software, el conteo de kilometraje se resetea parcialmente sin avisar al usuario. Esto no es un simple fallo, es una acusación de fraude. Y hay más. Filtraciones de datos de usuarios en modelos conectados a la nube, sistemas de vigilancia interna en las fábricas donde se acusa a Tesla de grabar a sus trabajadores sin su consentimiento, denuncias por condiciones laborales extremas en algunas plantas, especialmente en Alemania y Texas. La suma de todo esto va más allá de los titulares, está construyendo una nueva imagen de Tesla, no como una empresa del futuro, sino como una corporación más con prácticas del pasado. Una rebelión contra la marca. Durante años tener un Tesla fue una declaración, una forma de decir creo en la tecnología, creo en el futuro, estoy un paso por delante. Hoy, para muchos, esa afirmación se ha transformado en incomodidad. En 2025 comenzó a consolidarse un fenómeno conocido como Tesla Takedown. Lo que al principio era una etiqueta suelta en redes sociales se convirtió en un movimiento internacional de protesta contra la marca, no liderado por competidores ni políticos, sino por antiguos clientes, empleados y activistas ambientales. La protesta es múltiple: usuarios molestos por fallos de software o falta de soporte técnico, trabajadores que denuncian jornadas agotadoras y despidos injustificados, propietarios que ya no quieren asociarse públicamente con la imagen de Elon Musk. En Alemania, Reino Unido y California, algunos concesionarios y vehículos
fueron vandalizados con mensajes como "no es el futuro, es el fraude" o "autonomía sin ética". Pero quizás el dato más revelador lo dan las aseguradoras. Algunas compañías han empezado a penalizar las pólizas de Tesla debido a los costos de reparación, el historial de accidentes y, sí, también el aumento de actos vandálicos. Cuando la reacción pública alcanza el nivel de castigo económico, ya no es ruido, es señal de algo más profundo. Poder sin contrapeso. Y en el centro de todo, Elon Musk. No como figura mediática, sino como símbolo de una empresa sin frenos internos. Desde 2023 han salido de Tesla más de una docena de altos ejecutivos, algunos por diferencias con Musk, otros sin explicaciones. El consejo directivo, según analistas de The Corporate Governance Institute, carece de independencia real. La mayoría de los miembros tienen vínculos directos o pasados con el propio Musk. En otras palabras, no hay nadie que le diga que no. Y eso, en una empresa de esta envergadura, es una receta peligrosa. La innovación necesita liderazgo, pero también límites, porque cuando la visión se convierte en dogma, los errores ya no se corrigen, se ignoran. Conclusión. Y si el futuro ya no es Tesla, Tesla no va a desaparecer mañana, sigue siendo una empresa con millones de clientes, patentes valiosas y una red de producción global, pero su posición ya no es la de pionero incuestionable. Hoy su mayor amenaza no viene de fuera, no es BYD, no es Ford, no es Trump. Su mayor amenaza es interna, la distancia entre lo que promete y lo que entrega, el ruido que genera su liderazgo, la pérdida de confianza que crece silenciosa pero implacable. Tesla transformó una industria, pero también mostró que ninguna marca, por disruptiva que sea, está por encima de sus actos. En Crónicas de Shadow Ghoul no nos interesa anticipar el futuro, nos interesa entender cómo se construyen y cómo se erosionan las grandes narrativas del éxito, y Tesla en este momento es exactamente eso. Una historia que aún no ha terminado, pero que ya no se parece nada al cuento que nos contaron. Si esta historia te ha hecho pensar, suscríbete a Crónicas de Shadow Ghoul. Aquí no buscamos héroes ni culpables, solo explicamos cómo el dinero, el poder y la ambición construyen y a veces destruyen. Déjanos un like si te gustó el vídeo y comenta qué otras empresas o figuras crees que merecen una crónica. Nos vemos en la próxima caída o en el origen de otra.